Hola a todos, somos el grupo 1 de la teoría 2.02. En este video presentaremos nuestro laboratorio 2, experimentos sobre principios electromagnéticos. Seguiremos el desarrollo en el índice mostrado. Nuestro grupo está conformado por Ariana Hermosa. Leonardo García. Jubel Quispe. y yo, Diana Pinto. Compartimos los mismos objetivos escritos en la guía del laboratorio, como lo pueden observar en nuestra diapositiva. Bueno, empezaremos con el experimento 1. Materiales respectivos para el experimento 1. Se usó una bobina electrificada con una barra de hierro como núcleo. Se observó y se notó qué pasa al colocar los anillos del hierro y cobre. Resultados experimentales. Para este experimento se usó diferentes configuraciones, usar o no una barra de hierro, y diferentes materiales de anillo. Aquí están los videos respectivos de la experimentación. Cuestionario. ¿Cómo funciona el lanzador de anillos? Existe una interacción electromagnética cuando un anillo conductor es colocado dentro del campo magnético. Habrá fuerza según la ley de Faraday y Lorentz. Faraday nos dice que un cambio de flujo magnético induce una FEN. Lenz nos dice que una FEN inducida de la corriente actúa para oponerse al campo magnético que las induce, que implica una posición activa al movimiento. La barra de hierro es magnetizada cuando se expone a un campo magnético externo, concentrando mucha más fuerza magnética. Teniendo un núcleo ferromagnético, intensifica el campo magnético, lo que aumentará la fuerza de repulsión, siendo el lanzamiento más fuerte. Si el anillo de cobre tuviera el doble grosor, al aumentar el grosor, su densidad, una mayor masa incrementa su momento de inercia y resistencia eléctrica, afectando a la fuerza de repulsión electromagnética. Y si aumentamos el número de vueltas de la bobina, aumentaría la intensidad del campo magnético que interactúa con el anillo. Recordar que, según Faraday, el campo magnético es proporcional a la corriente. Con el campo magnético más fuerte de interacción efectiva, es posible que el anillo describa una mayor distancia o velocidad. A mayor número de vueltas, a mayor energía de bobina. El aluminio es paramagnético, se alinea con el campo magnético aplicado. Al desaparecer el campo magnético externo, desaparece también el campo del aluminio. El cobre es diamagnético. Este genera un campo inducido de menor magnitud en dirección opuesta al campo aplicado. Estas son las conclusiones que se lograron determinar del experimento 1. Ahora empezaremos con el experimento 2. Siguiente. Como pueden observar, estos fueron los materiales que usamos. Siguiente. Esa fue la experimentación que seguimos con los pasos dichos en la guía, y aquí pueden observar el video grabado durante el laboratorio. Siguiente. Resultados experimentales. Con la ayuda del Auger Pro hallamos el campo magnético pico y la corriente magnético pico. Usando una fórmula dada por el laboratorio, se nos indicó que debería ser menor de 1.8 ohmios, que es la resistencia, y con ello verificamos que estábamos en lo correcto. Siguiente. Continuamos con el cuestionario. Pregunta número 1. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Cuando el imán gira, el ángulo relativo entre los vectores área y campo varía. Esto, en nuestra fórmula de flujo magnético, hace un cambio, o sea, disminuye o aumenta. Este cambio de flujo induce una corriente eléctrica en la bobina. Este fenómeno puede ser explicado por la ley de Faraday, la cual establece que una fuerza F inducida en un circuito cerrado es proporcional al cambio en el flujo magnético a través del circuito con respecto al tiempo. Siguiente pregunta, por favor. En la pregunta 12 nos pide determinar el periodo de la velocidad angular. Para ello, con ayuda del Auger Pro, seleccionamos un ciclo. Como pueden observar en la imagen, se nos proporciona el dato del periodo, que es 0.117. Con ello hallamos la velocidad angular, cuya fórmula es 2pi entre el periodo. Y eso nos daría 53.70 radianes por segundo. 3. Pregunta 3. Aproximar el valor de la corriente inducida a pico. Con el valor del campo magnético pico reemplazamos en la fórmula del flujo magnético junto con la rapidez y el radio de la bobina. Luego derivamos el flujo para poder hallar la FEN inducida. Después dividimos la FEN inducida con la resistencia de la bobina y nos da este valor. Hallamos la corriente pico teórica y la comparamos con la corriente experimental. Luego hallamos el error para ver el margen que hay entre ambas corrientes, tanto teórica como experimental, y nos da un porcentaje de 30%. Pregunta 4. Hallar la función de la corriente. Para hallar la función de la corriente utilizaremos Python. Para modelar las funciones del campo magnético y corriente subimos los datos obtenidos del Auger Pro. La gráfica de la función del campo magnético BET con nuestros datos es la siguiente.
Luego hay una sección en donde se ajusta la curva BT a B phi de t. Aquí podemos observar los parámetros de la función seno a la que se aproximará la gráfica. En esta parte se modifican los valores para que la función sea parecida a b de t, y podemos observar la gráfica comparando b de t con b phi de t. Luego, para calcular la corriente inducida utilizaremos la ley de Faraday, en donde la fuente inducida es menos el número de vueltas por la derivada del flujo respecto al tiempo. Además, el flujo es la multiplicación del campo y el área, en donde el campo varía respecto al tiempo. Reemplazando se obtiene la fe inducida y eso lo dividimos con la resistencia de la bobina, hallando así la corriente. Finalmente, podemos observar la gráfica de la corriente a partir de B de t y la corriente obtenida del sensor. Conclusiones. Finalmente tenemos 4 conclusiones respectivas para cada pregunta. Experimento 3. Estos son los materiales usados para el experimento 3. A continuación el video con los pasos experimentales. Aquí vemos los resultados. Vemos los resultados experimentales. Bien, empezamos con el cuestionario. El cuestionario 1. ¿Con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados? De acuerdo a las mediciones que hemos hecho, podemos determinar que hemos obtenido un mejor resultado con el núcleo en forma de U cerrada. Esto se debe a que el voltaje eficaz medido y el voltaje pico obtenido en el segundo demenado son mayores en comparación a los otros núcleos y también presenta una menor pérdida de flujo magnético, como por ejemplo en el núcleo en forma de U abierta, el flujo magnético va a irse en distintas direcciones, por lo tanto va a haber una pérdida de flujo magnético. Siguiente. Determinar la relación de transformación usando solo los valores de voltaje de RMS medidos. La relación de transformación teórica viene a ser dada por la relación de voltaje y el número de espigas, el cual teóricamente va a tener un valor de 1. Y como relación de transformación experimental, de acuerdo a los datos ya hallados con el núcleo en forma de U cerrado, obtenemos que la relación de transformación tiene un valor menor, el cual la relación de transformación teórica va a ser mayor a la relación de transformación experimental. Esto presenta una disminución en el voltaje de RMS en la bobina 2, ya que presenta pérdidas en la separación en el núcleo, también pérdidas por histéresis, ya que se debe tolerar el cambio de magnetización y desmagnetización en cada instante de tiempo, o por pérdidas por la corriente para las cuales se generan en presencia de un campo magnético variable. En este caso va a tratarse de una corriente alterna. Siguiente, ¿cuál es el mayor voltaje pico o voltaje RMS? Usando el voltaje, el volímetro presenta un voltaje RMS igual a 2,40 y usando el logaritmo tenemos el voltaje pico con un valor de 3,504 y con ello podemos determinar que el voltaje pico va a ser mayor al voltaje de RMS, ya que el voltaje pico de la gráfica mide el comportamiento del voltaje con el tiempo y el multímetro del voltaje RMS, el cual es un valor por medio de la amplitud del comportamiento senoidal en un periodo de tiempo. Compara los resultados y determina la relación de la transformación. La relación de transformación dada anteriormente es la siguiente. Con ello los datos que hemos obtenido de las bobinas primarias y secundarias y el voltaje, tenemos en el primer caso de que el voltaje en la transformación teórica es de 0,5 y en el segundo caso es de 0,5. La relación de transformación experimental para el primer caso es de 0,373 y en el segundo caso es de 0,397. Con ello podemos notar una pequeña disminución de la relación de transformación. Esto se debe a las pérdidas anteriormente ya habladas. Conclusiones. En conclusión, es importante el uso de transformador con un núcleo cerrado y fabricado con materiales del que pueda resistir los cambios de flujo magnético en el transformador. La relación de transformación entre el núcleo de espiga del devanado primario y secundario determina la relación del voltaje. Sin embargo, se deben de tener en cuenta las pérdidas que presenta el transformador junto con los errores de medición. Gracias.